saber que esos temas existen y que podemos seguir investigando y podemos seguir trabajando. Por eso yo pongo siempre en las conclusiones, algunas veces, no siempre lo he hecho, pero algunas veces pongo temas para profundizar. Es decir, si de los temas que estamos tocando en este seminario hay alguno que te guste más especialmente, pues ahí tienes camino para ahondar, ¿no? Para entrar más a fondo, ¿vale? Bueno, pues si os parece y no me queréis preguntar nada ni opinar nada, os dejo un tiempo para que con todas estas cosas que estoy diciendo, pues podáis también vosotros opinar. Porque la idea que yo tenía no era que este seminario fuera un cursillo, porque es que para cursillo se queda corto. Para cursillo te quedas con ganas. Y para seminario, pues si todos habláramos un poco más, si todos nos cortáramos un poco menos, porque yo sé que todos tenéis ideas, todos pensáis, todos tenéis criterios, pero no lo exponéis. Eso lo dice Torcuato en su evaluación. Si todos opináramos más, todos nos enriqueceríamos, ¿verdad? Eso es justamente lo que yo quisiera. ¿Vale? Pues bueno. Yo estoy grabando la sesión por si alguien que no está como Pascual que la pueda escuchar. No sé cómo va a salir. ¿Cómo se está escuchando ahora mi micro? ¿Se escucha bien? Tu micro bien. El problema con las grabaciones son los ruidos que nosotros filtramos y no escuchamos. Por ejemplo, ahora Nancy acaba de bajar la persiana. Y yo, pues, no he prestado atención a la persiana, pero el micrófono sí lo habrá cogido. Sí, bueno, yo voy a mantener mi micro cerrado también por abrirlo nomás cuando voy a hablar porque también aquí hay muchos ruidos. Vale, bueno, pues gracias Jesús por grabarlo porque es muy interesante. Además hoy faltan bastantes que no pierdan porque es un tema de mucho interés. Bueno, el tema de hoy es, ya sabéis que hemos hablado de Dios, hemos hablado del Dios Padre, de Jesucristo, hemos hablado del Espíritu Santo, hemos hablado de la creación, hemos hablado de la importancia que tienen las Escrituras para contrastar todo lo que decimos los cristianos, a ver en qué nos basamos, en qué fundamentos, y esa es la idea del seminario, qué fundamentos tenemos para decir lo que decimos acerca de Dios y acerca del mundo. Pues bien, llegamos a lo que realmente más nos importa, que somos los seres humanos. Es decir, las preguntas iniciales que os he puesto ahí, yo creo que son las que se hace todo el mundo, si se la hace con sinceridad y con humildad, ¿no? ¿Cuál es el origen del ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Creó Dios realmente al hombre? ¿O somos, como dicen algunos, el resultado de muchos miles de siglos, cientos de miles de años de evolución animal? Es decir, los animales han ido evolucionando desde que salen del océano, que es lo que dicen los evolucionistas, desde que un pez se convierte en anfibio, un anfibio en ave, un ave en reptil o en ave, después mamífero, después aparecen los primates y dentro de los primates, pues nosotros, que somos los homínidos y que de pronto, pues no se sabe cómo, empezamos a preguntarnos por Dios y por nuestra creación, porque ningún otro ser de la naturaleza se pregunta nada. Eso es lo que dicen los materialistas, ¿no? Y que el cerebro humano es el centro de todo y que gracias a que tenemos ese cerebro tan evolucionado y tan perfecto, podemos imaginarnos la idea de Dios, la idea de la justicia, la idea de lo bueno, la idea de lo malo, etcétera, etcétera. Pero que en realidad, cuando ese cerebro muere, no queda nada de lo que haya podido aprender esa persona a lo largo de su vida. Ese es el materialismo científico que ha estado muy de moda, sobre todo a finales del XIX y todo el siglo XX, ¿no? Hoy ya las cosas son de otra manera porque la gente sabe más sobre el ser humano. Bien, otra pregunta inicial es, ¿tiene el ser humano alguna característica exclusiva que solo tengamos los seres humanos y no tenga ningún otro ser vivo sobre la Tierra? Esa es una pregunta muy importante porque si venimos de toda esa evolución de los animales
y somos solamente, como dice el autor francés que se hizo muy famoso en los años 70 y 80, Edward, creo que era Edward Morley, como se llamaba, que nos llama que el ser humano, el libro se llamaba El mono desnudo. El mono desnudo, es decir, somos un mono solo que no tiene pelo, ¿no? Que tenemos la piel. Y aun sobre ese título escribe toda la teoría evolucionista de lo que en ese momento se sabía hacia los seres humanos. Pero nosotros podemos preguntar, ¿ese mono desnudo tiene algo en especial que no tengan los demás seres vivos? Y que nos haga tan distintos cualitativamente que podamos seguir preguntándonos si el ser humano tiene un alma inmortal. ¿Tiene el ser humano, hombre, varón y mujer? Vamos a utilizar muchas veces la palabra hombre para referirnos al ser humano. Normalmente cuando decimos hombre, unas veces significa lo que es Jesús o lo que soy yo, varón, y otras veces cuando decimos hombre nos estamos refiriendo al ser humano en general, ¿no? Pues bien, la mayor parte de las veces que yo utilicé hoy la palabra hombre me voy a estar refiriendo al género humano, es decir, a hombre, a varón y a mujer. El hombre, la mujer es tan hombre como el varón, es decir, tanto si eres creacionista y eres creyente, como si eres un materialista, un evolucionista, hoy nadie defiende que el varón, el macho de la especie humana, sea más en algo más que una mujer, porque mujeres hay científicas, mujeres hay deportistas, mujeres en el momento que a la mujer se le ha dejado en libertad para que pueda competir con el hombre, pues muchas cosas no han echado delante. Es verdad que hay determinadas funciones, no solamente fisiológicas, que las mujeres pueden dar a luz y los hombres no. Hay otras funciones que no se comparten, que no son iguales en uno y en otro. ¿Por qué? Pues porque estamos hechos de esa manera. Aunque muchos modernos de hoy quieran decir que es lo mismo ser hombre que mujer. Lo mismo es. Hay una serie de condiciones fisiológicas, psicológicas, sociales y sobre todo culturales que nos hacen diferentes. Entonces, cuando yo diga el hombre, me estoy refiriendo al ser humano, al género humano. Y dice la Biblia, aunque ya me adelante, luego lo leeremos, Dios creó el hombre y los creó hombre y mujer. Los creó varón y mujer. Es decir, el ser humano es una especie, como casi la inmensa mayoría de los seres vivos que existen sobre la Tierra, es una especie dimórfica. Hay dos formas. ¿Eres hombre varón o eres hombre mujer? Hay otras especies que tienen más de una forma. Por ejemplo, las abejas tienen reina, tienen zánganos, tienen obrera, y todas intervienen todas son abejas, pero cada una tiene una morfología diferente. El ser humano es indiscutible que cuando uno nace y el médico que está allí en el paritorio lo coge y se lo da a la enfermera o a la que está ayudándole, le dice un niño o una niña. Claro, hoy con la ecografía pues se sabe antes, pero antiguamente no se sabía. Y yo me acuerdo cuando nació mi hijo Álvaro, que yo estuve en el parto, no sabíamos lo que iba a ser, porque había 40 años que nació. Yo estaba allí y cuando lo tuvo en sus manos, yo estaba al lado de la cabeza de mi mujer, de Pilar, cuando lo cogió en sus brazos, le dijo a la enfermera, es un niño. Y yo dije, anda, hasta ahora no había caído yo que podía haber sido una niña. Es decir, yo estaba tan impresionado con todo lo que había allí, porque el parto fue bastante problemático y casi se muere la madre, pues yo estaba tan impresionado que en ese momento cuando él dijo un niño, pero lo que quiero decir es que cuando uno nace, sale de su madre, del interior del vientre de su madre, es un niño o es una niña. Luego ya veremos lo que pasa con esa persona, qué influencias tiene, qué educación recibe, qué bioquímica trae también, porque a veces hay desviaciones de comportamiento que están basados en la propia bioquímica de esa persona, y es muy complejo. Es decir, la sexualidad, vivir como varón o vivir como mujer,
es bastante más complejo de lo que nos creemos. Si todo va bien, recibe una buena educación, tiene un modelo de padre adecuado, un modelo de madre adecuada, no te violan cuando eres pequeñito, no te ocurre nada anómalo, pues no tiene por qué haber problemas. Sin embargo, en familias que han educado muy bien a su hijo, pues nace un hijo homosexual o una hija homosexual. ¿Por qué? Porque en este mundo, acordaos que vivimos en un mundo caído. Se rompe. Que el mundo no es como lo hizo el Señor. El mundo está así que se rompe. Viviendo a una caída arrastrada por el ser humano. Es decir, que sin querer entrar ahora en toda esa problemática que daría lugar a un cursillo entero sobre hombres y mujeres, pero sí es cierto que el género humano está formado por varones y por mujeres. Y por muchas de las anormalidades sociológicas que hoy hay, como la Liga de Gay y Lesbianas y toda esta historia, muchas de las razones vienen de cómo el machismo ha maltratado a la mujer a lo largo de la historia. Yo he leído bastantes libros de esto porque tuve que hacer un máster sobre coeducación y he leído bastante. Si no hubiera habido ese machismo tan fuerte, tan terrible, de decir, oye, aquí sois dos y tu hermano va a estudiar y tú vas a trabajar en la casa, que es lo que hacían nuestros abuelos, que estudiaba era el varón, ¿no? Hoy día ya no, pero si eso no hubiera sido así en muchos aspectos de la vida, a lo mejor no hubiéramos llegado a lo que hay hoy. Hoy hay un desbarajuste tan grande que no es que ya haya homosexuales, varones homosexuales y mujeres homosexuales. No, es que ahora ya hay gente que dice que no son, que tienen un sexo no binario. ¿Qué quiere decir eso? Que no son ni mujeres ni hombres. No son ni se sienten atraídos por las mujeres ni se sienten atraídos por los hombres, o se sienten atraídos por los dos. Por eso lo de la Liga de LGTBI, eso cada día tiene más letras. Cada día tiene más letras porque cada día hay más modelos de soluciones con respecto a la sexualidad. Y como la sexualidad se ha sobrevalorado tanto en esta sociedad de consumo que vivimos, que toda la publicidad y todo tiene que ver con el sexo. Si tú vas a comprarte un coche, te ponen ahí una chica medio en bikini, con los pelos rubios, muy atractiva. ¿Y eso qué tiene que ver para comprarte un coche? Eso lo querrás para echártela de novia o para casarte con ella o para ser tu amiga, pero es que hoy todo, hasta un bombón de chocolate te lo venden a través de la sexualidad. Y ya ha entrado también la sexualidad masculina. Hoy día los tipejos estos de vientre de tabla de, ¿cómo se llaman estos tan guapetones que hay? De chocolate. De chocolate. Lo usan pues para venderte colonia, para venderte perfume, es decir, sabes que hay muchísimos ejemplos, ¿no? El sexo está de tal manera metido en tantos sitios que ya, por lo menos en España, que nos hartamos mucho de las cosas, pues la gente ya ni lo ve, pero está ahí presente. Bien. Si el ser humano tiene un alma inmortal, sea hombre o mujer, fijaros si hay. Nancy me dice que me voy mucho por las ramas. Dice, te vas por las ramas y hablas de lo que tú sabes. Como sabes algunas cosas, quiere que... No, es que a la hora de hablar de hombres y de mujeres hay que decir cosas. Si realmente tenemos un alma inmortal, tanto hombre como mujer, ¿qué pasa después de que el ser humano, el cuerpo, muera? Esa es una pregunta que... seas listo, seas más inteligente, seas más culto, seas menos culto, seas varón, seas mujer, sea blanco, negro, donde quiera que haya un ser humano, esa pregunta se la tiene que hacer. ¿Qué pasa después de que mi cuerpo muera? Y si no eres creyente, ¿qué pasa después de que yo me muera? Pues cuando no eres creyente lo tienes muy fácil. El que es materialista dice, no, pues nada, pues como cualquier animal, polvo al polvo, y aquí se ha acabado todo. Como si yo no hubiera existido nunca. Bien, ese sería otro reto. ¿Qué ocurre con esa alma inmortal que nosotros sí
admitimos que tenemos. Nosotros y el 90 y tantos % de la población mundial, ¿eh? No lo olvidéis. Hay mucha gente que no es religiosa, porque está cansado de las religiones, porque viene rebotado, han sido maltratados, han estudiado en colegios de monjas o en colegios, no solamente en España, sino en cualquier otro sitio, y vienen rebotados de la religión, no quieren ni oír hablar de ella. Sin embargo, sí admiten que ellos tienen una vida que va más allá de la muerte, que tienen un espíritu, que tienen un alma. ¿Vale? Pues bien, ¿qué dice la Biblia de todas estas cosas? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. Todas estas preguntas son muy profundas y muy grandes, que determinan mucho la vida de las personas, ¿no? Bueno, ¿estáis viendo la cruz con el bienvenido? Sí. Sí. Bueno, pues le voy a... Sí. Un momentito. No. Se ha ido la imagen. Sí, se ha ido. Ahora la voy a dar. Vale, ¿lo veis ahora? Sí, sí. Bueno, pues ahí están esas preguntas que ya nos hemos hecho, ¿no? Para los que se han conectado ahora, pues, ¿cuál es el origen del ser humano? ¿Creó realmente Dios al hombre? ¿Seremos nosotros el resultado de miles de siglos de evolución, como dicen otros? ¿O tiene realmente el ser humano alguna característica exclusiva frente a los demás seres de la Tierra? ¿Tiene el ser humano, varón y mujer, un alma inmortal? Etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia de todas estas cosas? ¿Y qué dicen las ideologías materialistas? Bien, vamos al primer tema, que es la introducción, el origen del hombre. Es decir, cualquier persona cuando llega a una edad de sobre los 11, 12 años, algunos antes porque son más personas más curiosas, se pregunta sobre el origen, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo es que mi abuelito se ha muerto, qué le pasa ahora. Sobre alrededor de los 10, 11 años empieza el pensamiento lógico y empezamos a hacernos estas preguntas, ¿eh? Y dependiendo en esa edad quién tenga cerca y te lo explique, pues puede determinar tu vida, porque es el comienzo de la adolescencia, el pensamiento lógico, ¿no? Bien, nosotros decimos que por la palabra de Dios sabemos que el ser humano, en buscar Génesis 1, 26 y 27. Yo lo tengo aquí. Vale, ¿puedes leerlo? ¿Yo? Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoré, ¿está bien leído? Señoré. Sí, señores. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra. Y fijaros eso último que acabas de decir. Creó al hombre, varón y hembra. Es decir, que el varón solo no era el hombre todavía. Creó varón y hembra. Otro que lea, dejadlo eso pendiente y vamos a leer 2.7. Génesis 2.7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Muy bien. En Hechos
4 versículos, o 3, 26 y 27 del capítulo 1 y el 7 del capítulo 2, hay ya suficiente materia como para estar hablando mucho tiempo. El Señor nos hizo, primero, varón y hembra, varón y mujer. De ahí tenemos que sacar los cristianos una conclusión de que somos la mitad de algo cada uno. Y dice también, nos creó a la imagen propia, a su imagen y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Si Dios es espíritu, ¿en qué nos parecemos a Él? Pues evidentemente, como veremos más adelante, en lo que nos parecemos no es en que Dios tenga ojos, brazos, piernas, ¿no? Sino en que nosotros tenemos parte de su espíritu, algo que nos asemeja a Él. Por ejemplo, podemos decir, si el ser humano tiene sentido del humor, ¿tiene sentido del humor Dios? Si el ser humano tiene sentido de la justicia y del bien, ¿tiene Dios sentido de la justicia y del bien? Si el ser humano es compasivo, amoroso, es capaz de sentir todo ese tipo de cosas, todo eso lo tiene Dios de forma infinita, porque nosotros somos los que nos parecemos a Él, no es a nosotros, que es lo que intentan hacer muchas religiones. Muchas religiones lo que han hecho es hacer un Dios antropomórfico, es decir, un Dios que es como nosotros, con piernas, con brazos, con cabeza, con casco, con espada. Y las religiones primitivas de Egipto, entonces lo que hacían era eso, hacer dioses, unos antropomórficos, como por ejemplo los griegos, que casi todos los dioses eran con forma de hombre o de mujer, y los egipcios que además le daban cualidades de animales. Era un hombre con cabeza de pájaro, o era un león con cabeza de mujer, ¿no? La esfinge y todo eso. Ellos, cuando el ser humano intenta inventar a Dios, pues le salen engendros, porque es al revés como estamos hechos. Somos nosotros los que estamos hechos a la imagen. Vamos a leer Mateo 19:4. Él respondió, Yo lo tengo, lo leo. Sí, léelo. Primero que lo encuentre, ¿eh? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el Padre que los principios al hombre los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Bueno, era el 4 solo que yo quería leer, pero es igual. Está claro, ¿eh? El destino del hombre, el origen del hombre. Si el 4 dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio lo hizo varón y hembra? Y en el 5 está muy bien leído, ¿sí? Porque puede completar eso y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los demás además serán una sola carne. Eso nos está diciendo la otra idea de los primeros versículos de Génesis, y es que nos creó varón y mujer. Al traducirse al griego se ha traducido por hembra, pero en realidad también dicen varón y varona, porque en hebreo, eso el pastor lo sabe mejor, no hay una palabra para... Es más exacta varona, porque era igual que el varón, nada más que en femenino. Pues bien, hay otra tercera idea, que es la que ha leído el pastor en el versículo 7, que dice, Dios sopló en su nariz y le infundió vida. ¿De qué vida estamos hablando ahí? Si ya tenía vida, si ya era como los demás animales, ya estaba respirando, comiendo y andando por la... Pero el Señor sopla de una manera especial en la nariz del hombre y le da vida. Esa vida es la vida espiritual. Esa vida es infundirle ese carácter exclusivo, porque no dice la Biblia que Dios soplara en la nariz de ningún otro ser vivo. Solo le sopló al hombre. Y el hombre, varón y mujer, están puestos para que, como hemos leído antes, señoreen. Esa palabra que es tan
tan rara porque, claro, esto en la Edad Media el señor feudal era el dueño de todo, de la hacienda, de las mujeres, de los hombres, de los niños y de la vida de los mismos, ¿no? Es decir, a esa idea de señorear es que sea dueño, lo pongo bajo vuestro arbitrio, pongo el mundo entero bajo vuestra administración. Para eso. Okay. Bien, si queréis decir algo más que os sugieran esos versículos que hemos leído, pues ahora el momento. Porque hay otras teorías que son también ideologías, como la teoría evolucionista. ¿Qué quiere decir eso? Teoría evolucionista. Pues que el hombre no se creó, ni las especies animales se crearon tal como son, sino que de unos seres protobiológicos, es decir, unos seres muy simples, que serían células que están flotando en el océano, empiezan a evolucionar, a cambiar. De pronto esas células empiezan a juntarse, forman seres más complejos. Eso, coged cualquier libro de ciencias naturales, si todos son evolucionistas, y os explican perfectamente cómo ellos buscan la historia para que de esa célula original lleguemos al ser humano. Pero voy a decir una cosa, yo leí, cuando yo tenía 17, 18 años, leí uno de los libros más impactantes sobre el evolucionismo, que es de un escritor norteamericano, ¿cómo se llama? El de los robots. Bueno, el libro se llamaba Las fuentes de la vida. Y era un libro que pretendía ser un libro científico. Te va explicando con los nombres científicos de los animales, cómo de uno va pasando al otro. Pero lo que no te explicaba es cómo pasaba. Cómo una gallina se convertía en pavo real, por ejemplo. Mira que son muy parecidos. Tienen patas, escamas, patas, plumas, pico. Pues bien, eso es imposible. Porque si eso hubiera sido posible, ahora en el mundo habría no solamente los millones de especies animales que hay, sino 8 o 10 veces más, porque habría especies intermedias. ¿O es que la evolución se acabó ya? Ellos sostienen que la evolución es un proceso continuo, pero ahora mismo, o en cualquier momento de la historia, tú haces un estudio transversal y cuentas las especies animales que hay, y no te encuentras ninguna especie intermedia entre gato y perro, no te encuentras ninguna especie intermedia, ya quisieran ellos encontrarse una especie intermedia entre un chimpancé o un orangután y un ser humano, porque no existen, esos saltos no existen. Entonces cuando se les pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser que un reptil, como un lagarto o una salamandra, se convierta en un mamífero? Eso, cualquier científico que haya estudiado a fondo las cosas, es un disparate. No, eso es que pasa, dicen ellos, eso es que pasa a fuerza de miles de años y a miles de años. Mire usted, por muchas veces que usted tire las piezas de un reloj encima de la mesa, usted tiene un reloj despiezado, todo, 60, 70, 100 piezas de un reloj de pulsera. Las coge usted, las agita, las tira sobre un mantel, y por muchas veces que la tire usted, la posibilidad de que todas encajen por sí mismas y se forme un reloj y salgan andando es tan pequeña, la posibilidad de que esto ocurra es prácticamente cero. Así que es mucho más sensato lo que piensan hoy los evolucionistas teístas. Veis que ahí pone evolucionismo ateo o materialista. Los evolucionistas ateos o materialistas son pues esos que ponen notas en los autobuses de Londres, en la religión, están luchando contra la religión, pero no están haciendo ciencia, porque eso es mentira, no se puede. Sin embargo, hay un grupo de evolucionistas que se llaman teístas. Teístas viene de teos, de Dios, ¿no? La palabra Dios.
no es que sean creyentes, pero ellos, para que tenga sentido su teoría, necesitan que Dios exista. Y entonces dicen eso, si Dios no existiera habría que inventarlo, porque hay tanta perfección en un órgano de cualquier animal que hay sobre la Tierra. Yo el otro día decía el ojo de una rana. Es decir, el ojo de una rana es imposible que se forme por evolución, por muchos millones de años que pasen. Es tan perfecto que si le quita, y digo el ojo de una rana, imaginaros el ojo de un ser humano, si tú le quitas un elemento químico de ese ojo, ya no ves. Y entonces no es perfecto. Bien, pues entonces, frente a la palabra de Dios, ahí tenéis los dos puntos. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios y pensamos que aunque no sepamos cómo ha sido, porque allí no estábamos, somos el fruto de la creación de Dios. Mientras otros señores, que tampoco lo saben, pues tienen otra teoría basada seguramente en su propio egoísmo, en su propio ego, su propia vanidad científica, que no admiten, como los evolucionistas teístas, que efectivamente pudo haber una inteligencia, un diseño inteligente en todo esto. Pues bien, nosotros, los cristianos, debemos de conocer las teorías enemigas. Nosotros no podemos decir, no, es que yo no quiero saber nada de ciencia. No, eso es un error. La ciencia también está creada. Y también, gracias a la ciencia, podemos salvar la vida de las personas que están enfermas y descubrir vacunas y todo eso. Pero hay muchos creyentes que son muy extremistas, que todo lo que tiene que ver con la ciencia lo tiran a la basura y no lo respetan. Pues claro, difícilmente nos van a respetar a nosotros. En realidad, como dijo un científico muy grande, que fue Albert Einstein, un poquito de ciencia, cuando una persona tiene un poquito de ciencia, conoce un poquito de ciencia, puede ser ateo, pero si una persona conoce mucho de la ciencia, se hará creyente necesariamente. Eso lo decía Einstein, que no era cualquier pelado que no supiera. Es decir, cuanto más ciencia sabes, más te das cuenta que necesitas a Dios. Bueno, ¿qué pensáis de todo esto? Quizá decir también que en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que está tan diseñado todo. sí, adelante yo. Purita, venga. Era No, María. Es que yo no veo. pero no, sigue pastor. Es que yo no veo. Yo veo nada más que la pantalla de la cruz esta. Bueno, Sí, era yo. venga, Pero yo iba a hacer solo un comentario. venga. Pastor, sigue. Bueno, iba a comentar el versículo 7 de Génesis 2, que dice que el Señor formó al hombre. La palabra que usa ahí para formar implica un involucramiento mayor que en los otros elementos de la creación, que dice Dios hizo los cielos, la tierra, los animales, las aves. Aquí usa otra palabra que implica mayor involucramiento, o sea, el Señor se involucró más de su persona en crear al hombre. Eso habla del valor que tenemos delante de Dios. Qué importante es saber las lenguas antiguas para darnos cuenta de eso. El Señor hizo los animales, pero formó al hombre. Ese tipo de cosas es la que nos fallan. Por ejemplo, bueno, termino, pastor, que Bueno, no, da la idea como si estuviera formando con sus propias manos, que Dios no tiene manos. De repente nos traiciona la idea de que vemos a Dios como un cuerpo, con un cuerpo de hombre, ¿no? Una forma, sí, como dijiste antes, antropomórfica. Aunque la Biblia habla de los ojos de Dios, las manos de Dios, pero sí da este sentido de que involucró sus propias manos. En la otra creación era su palabra. Pero también decir abundar un poquito más en eso de qué significa que somos hechos a su imagen y semejanza. Has dicho algunas cosas, Manolo, pero a mí me gusta resumirla en tres
tres esferas, que es el intelecto. Solamente de toda la creación, solamente el hombre y la mujer tienen una capacidad intelectual, una capacidad de conciencia. No sabemos personas, no sabemos parte de una creación, pero también de una historia. Esa conciencia es idéntica a la conciencia que tiene Dios. Dios tiene esa conciencia también, aunque su conciencia es eterna. También, aparte de la conciencia, es las emociones o la capacidad de tener esos sentimientos. Lo mencionaste antes, Manolo, el amor, el sentido del humor, todas estas cosas, la capacidad de odiar, de enfadarnos. También Dios se enfada. Y eso es la imagen de Dios en nosotros, la justicia. La misericordia es la imagen de Dios que está muy deteriorada en nosotros, pero sigue siendo esa imagen de Dios que puso en nosotros. Y por último, la voluntad. Entonces es conciencia, sentimientos y la voluntad. El hombre tiene esa capacidad de tomar decisiones, y eso fue lo que nos perdió. Pero el Señor nos quiso formar así, a su imagen y semejanza, tomarse ese riesgo de que lo escogiéramos o que le rechazáramos. Efectivamente. Bueno, Mari Carmen, ¿qué querías decir? Mari Carmen. Yo solo quería hacer el comentario de que yo cada vez me asombro más de lo perfecto. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis ahora? Claro. Que yo cada vez me asombro más de lo perfecto que es el cuerpo humano. Como tú has explicado antes, el ojo. Yo me di cuenta la primera vez cuando a mi hija le fallaba una parte importante de la cabeza, tenía que vaciar un líquido que generaba su propio cuerpo y entonces hay una célula que funciona. Es decir, yo ante esto me asombro y pienso siempre, por mucha ciencia, lo que tú acabas de explicar, Manolo, por mucha ciencia, es tan exacto, tan minucioso, tan concreto, que no puede existir si no hay algo superior que lo pudiera crear. Efectivamente. Es que es imposible, imposible para mí. Eso es lo que dice luego, la Biblia. cuando vas por la calle, ese cielo, esas rocas, ese movimiento, es tan grande, fíjate, Mari Carmen, tan grande que ante el humano, ante el ser humano. Mari Carmen, fíjate si es verdad eso que estás diciendo, que la propia Biblia dice que, lo dice Pablo, el Señor habla a través de su creación y el ser humano no puede decir que no lo ve. No sé exactamente con qué palabra lo dice, lo estoy parafraseando, pero el ser humano no puede permanecer ciego a esa perfección. Pero tú fíjate que tú estás hablando de la perfección del ser humano, del hombre y de la mujer, porque estamos hoy hablando de esto. Pero si tú supieras a nivel universal la cantidad de factores que hay, que si se variaran una millonésima parte, ya no habría vida. Es decir, la Tierra está a una distancia de una estrella mediana como el Sol, de tal manera que si estuviéramos 50 o 60 kilómetros más pegados al Sol, ya no habría vida. O si estuviéramos 100 kilómetros más. Claro, no quemaría. Es decir, hay un equilibrio para que las plantas. Es un equilibrio perfecto. Claro, bueno, eso que nosotros. Es un equilibrio perfecto. Eso que a nosotros nos impresiona, a los científicos, hay un libro muy bonito que ya os recomendaré de un pastor y que es profesor también de biología. A los científicos los tiene impresionados muchísimo más que a nosotros, a los científicos que realmente profundizan en este conocimiento, ¿no? Bien, para que veáis y podamos salir de esta dicotomía, de esta disyuntiva que tenemos, ¿hacemos caso a la palabra de Dios
o hacemos caso a las teorías evolucionistas? Porque mirad, los evolucionistas teístas tampoco son creyentes. El evolucionismo teísta lo único que está haciendo es más razonable que el ateo, ¿no? Ateísta es lo contrario de ateo, ¿no? Es decir, los evolucionistas teístas lo que piensan es que esto se ha generado por evolución. Sí, por supuesto, que hemos venido del mono y todas las cosas, pero que había una intervención de Dios, de un ser, no de Dios, ellos dicen de un ser inteligente que ha organizado todo el sistema para que nosotros podamos vivir. Bien, ninguna de las dos cosas, ni el evolucionismo ateo, ni el evolucionismo teísta nos descubre de verdad a Dios. Quien nos descubre de verdad a Dios es la teoría bíblica, que es la que resume las dos cosas anteriores, el creacionismo o teoría bíblica. Vamos a repartir unos versículos y los vamos a leer todos seguidos para que veáis. A ver, alguien que lea Salmos 8.3. Otro que busque Salmos 18. Salmo 8.3. Uno. Otro que busque Salmo 19.1. Bueno, pues por ejemplo, a ver, Puri que busque Salmo 8.3. Mari Carmen, Salmos 19.1. Jesús busca Hebreos 1.10. Yo buscaré Hebreos 2.7. Víctor que busque Éxodo 20. Y Nancy, Mateo 19. Éxodo 20 se refiere a todo el capítulo y Mateo 19 a todo el capítulo, pero no lo vamos a leer entero, ¿eh? A ver, ¿quién tiene Salmo 8.3? Yo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Me he leído fatal. Lee el 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Lee el 4 también. Ahora mismo no tengo el 4. Sí, el siguiente. Es que lo escribo, Manolo, me va a descubrir. No lo tengo ahora porque yo escribo... que lo tienes copiado de mano. Vale, no pasa nada. Nancy, léelo. Y así lo repaso durante la semana. Vale, perfecto. Bueno, venga, pues pasamos a Salmo 19.1. Aquí. ¿Está congelada la imagen? No, pero te oímos. Espera, que yo lo tengo aquí. Salmo 8.4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas celo? Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Vale. 19.1. Salmo 19.1. Sí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Perfecto. Hebreo 1.10. También dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Muy bien. Y yo voy a leer Hebreo 2.7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Lo queda Éxodo 20 y Mateo 19, que como es todo el capítulo, vamos a dejarlo. Eso lo leéis después vosotros. Lo que hemos leído en Salmo 8, 3 y 4, Salmo 19, 1, Hebreo 1, 10 y Hebreo 2, 7, está respondiendo perfectamente, son versículos muy bien elegidos, en este caso, está respondiendo a lo que es la teoría bíblica, al creacionismo. Dios habla a través de su creación. A nosotros nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Nos ha dado
potestad, nos ha dado señorío sobre la tierra. Y podemos ver la cualidad de Dios. Y sobre todo podemos ver, eso es lo más importante, porque como decía también Einstein decía, lo realmente milagroso, lo que es realmente un milagro de Dios, no es que el universo exista, sino que nosotros, que somos parte de ese universo, somos capaces de comprenderlo, de estudiarlo, de dejarnos impresionar por la obra de Dios. Pues bien, nos ha hecho de manera que a nosotros nos ha puesto sobre ello. Bien, ¿qué más podemos decir? Si es que esto te sobrecoge, te pone el pelo de punta cuando llegas a entenderlo. Si no lo entiendes, no. Pero como Mari Carmen decía antes, es que yo cada vez me impresiona más, claro, porque la fe es un modo de conocimiento. Sí. La fe abre los ojos y ves cosas que antes no veías. Yo quisiera agregar aquí algo más. Sí. Que no solamente has dicho que estos versículos ya revelan a Dios como creador, que las otras teorías no lo pueden, no han dicho cuál es el origen. Siguen tratando de encontrar el origen, ¿no? Algunos ven la necesidad de Dios, pero estos versículos también revelan dos preguntas que son muy importantes en el corazón del hombre. ¿Cuál es nuestro origen? El principio, fuimos creados, o sea, nosotros estamos aquí porque Dios creó al hombre en el principio, al hombre y la mujer. Nosotros fuimos creados en ese principio, no nacimos en este siglo, sino que fuimos creados en ese momento. Llegamos a existir en este siglo, pero ese es nuestro origen. Y la otra pregunta que responde estos versículos es ¿cuál es nuestro propósito, no? Ya lo he dicho, que es conocer, usando esa conciencia de la que hablaba antes, conocer la gloria de Dios, asombrarnos en nuestros sentimientos, sentir ese asombro, esa devoción, y ninguna teoría científica puede explicar cuál es el propósito de la vida. Te pueden decir sus teorías de cómo surgió la vida, pero no te dicen cuál es el propósito. La ciencia no te dice cuál es el propósito del hombre en el mundo. Claro, es que el problema de las teorías evolucionistas frente a la teoría bíblica es que las teorías evolucionistas pretenden ser ciencia. La Biblia nunca pretende ser ciencia. La Biblia puede, al no ser un libro científico, te explica muchas cosas del cómo, pero también te explica sobre todo el por qué y el para qué, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En cambio, las teorías evolucionistas, cuando intentan explicar el porqué de las cosas o el propósito, el para qué de las cosas, ya dejan de ser ciencia, porque la ciencia solo se debe centrar en el cómo. ¿Cómo actúa el virus COVID-19? ¿Cómo funciona? ¿Cómo vive? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo podemos frenarlo? ¿Cómo? No, la ciencia no tiene como objetivo saber para qué. ¿Para qué queremos acabar con el COVID-19? Eso ya lo tiene que decir la filosofía, la política, lo puede decir la religión, si lo puede decir, la fe, pero la ciencia no puede decirlo. Vamos, ¿para qué queremos nosotros acabar con el coronavirus? A ver, decidme, ¿para qué? Eso un científico no puede responderlo. Lo tiene que decir un político, o lo tiene que decir un filósofo, lo tiene que decir un pastor de la iglesia, lo puede decir, y pueden decir, pues queremos acabar con él para volver a vivir como vivíamos antes, ¿no? Y entonces saldrá otro político, otro filósofo, otro pastor que dirá, no, hay que salir de otra manera de esta crisis, no para vivir como antes, sino para vivir mejor y estar preparado por si viene otra crisis. Es decir, ¿veis cómo en lo que no es ciencia se puede discutir? En lo que no es el cómo. Por eso el cómo es muy fastidiado, porque si te sale un científico y te dice, llevando mascarilla es como no se pega el virus. Y luego sale otro diciéndote, no, es que aunque lleves mascarilla, te vas a contagiar. Y entonces, en esa dialéctica es donde nace la ciencia. Se hacen experimentos, a ver quién tiene razón y el que tenga
tiene razón es el que tiene la verdad. Pero en los otros terrenos no. Los otros terrenos son subjetivos y tienen que ver con el espíritu, con el alma humana, tienen que ver con la sociología, tienen que ver con la economía, tienen que ver con muchas otras cosas que no son ciencia, que no son puramente ciencia. Bueno, esto, aquí podríamos estar hablando, pero tiene razón el pastor. No nos podemos quedar solo en estudiar el origen del hombre, tenemos que estudiar el estado del hombre hoy y el futuro, es decir, el propósito. ¿Para qué puso Dios aquí a este ser que lo dotó de inteligencia y de voluntad? Y al darle voluntad se arriesgaba, como ha dicho el pastor con esa misma palabra, a que le saliéramos ranas y abandonáramos a Dios. ¿Por qué hizo Dios eso? Ese por qué lo dice la Biblia, no lo puede decir la ciencia. Así que bueno, como eso, claro, es que estábamos en el primer punto, que era el origen. Ya sabemos de dónde podemos venir, lo que nosotros admitimos como cristianos. Vamos a hablar ahora de qué es el hombre. ¿Cómo concebimos nosotros algo? Pues bien, mirad, el hombre tiene un cuerpo, es su parte material. No vamos a leer otra vez porque lo hemos leído antes, en Génesis 2:7, cómo Dios nos creó, nos dio su vida. Génesis 3:19 creo que también lo hemos leído. Y nos da también la Biblia habla de alma y de espíritu. A veces los confundimos. Alma y espíritu, a veces las personas creyentes confundimos alma y espíritu. Y no es lo mismo. Aunque a veces utilizamos una palabra, en casi todas las lenguas importantes existen dos palabras. Existe alma y existe la palabra espíritu. Porque son dos conceptos que originariamente son diferentes. Mirad, alma tiene todo el mundo. Todo ser humano tiene un cuerpo y tiene alma. Y todo el mundo tiene un cuerpo material y mortal, por las razones que todos sabemos, aunque los científicos dicen que es por agotamiento bioquímico del cuerpo. Nosotros sabemos que el cuerpo muere porque el hombre pecó, porque el ser humano es el tema de sobrevivir. Pero tiene un alma inmortal. Nosotros que hemos conocido a Cristo, y los ateos también, todo ser humano tiene alma. Y toda alma es inmortal. ¿Habéis pensado eso alguna vez? Por eso es triste que se estén perdiendo las almas en la eternidad, se están perdiendo alejándose de Dios, porque el infierno, tal como lo concebimos hoy los cristianos modernamente, es vivir la eternidad entera apartado de Dios. Las religiones se han inventado muchas historias, se han inventado el lago de fuego, se han inventado el infierno, se han inventado eso que decían donde íbamos antes. No, bueno, el ave, los judíos. No, la Iglesia Católica, el purgatorio, ¿no? El purgatorio es como una parte del infierno del que se puede salir, ¿no? Después eso ya, me parece que el Papa anterior a este ya lo negó, lo quitó como dogma religioso. Pero bueno, el purgatorio era como un sitio donde va uno condenado, pero que bueno, que si aquí los que has dejado aquí te hacen muchas promesas y dan mucho dinero a la iglesia y hacen muchos sacrificios, pues a lo mejor te sacan de ahí. Cuando eso es antibíblico, eso en la historia de Lázaro nos deja claro que eso no puede ser así, ¿no? Ya, cuando dice, déjame que vaya y le avise a mi hermano, ¿no? Dice la historia de Lázaro, déjame que vaya y avise a mi familia, que no. El que muere apartado de Dios, está apartado de Dios. También se han inventado otros, claro, cuando se muere un niño, un inocente, un bebé recién nacido, ¿cómo? Si no está bautizado. ¿Quiere parar eso?
Si muere un bebé y no está bautizado, ¿cómo va a ir al cielo? Si no está bautizado no puede ir al cielo, pero sí. Pero tampoco vaya al infierno porque no ha hecho nada malo todavía, ¿no? Por el concepto de pecado que tenemos de hacer cosas malas como pecado. Ya veremos la semana que viene que hay otro concepto. Pues bien, el tema está en que se inventan el limbo. Yo cuando era niño nos enseñaban en la escuela, que nos daba la catequesis, que había un sitio donde iban las almas que no habían pecado, que eran los niños, los tiernos infantes, que aún no habían pecado, pero que como no estaban iban al limbo. Entonces, el ser humano ha inventado para el alma, ha inventado muchos habitáculos, cuando en realidad Jesús lo dice muy claro: donde yo me voy, os voy a preparar un sitio para que estéis conmigo. Y si no fuera así, no lo diría. Porque ya en la época de Jesús existían toda esta historia y todas estas patrañas. Y él lo deja claro. Donde yo voy, vaya. ¿Y eso por qué? ¿Por qué a sus discípulos y a los que creyeron en él sí le iba a preparar un sitio allí? Pues porque habían recibido la parte divina que tenemos los hombres, que es el Espíritu de Dios. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú das testimonio de que eres cristiano en el bautismo, y cuando tú dejas que Él sea tu Señor y Salvador, tú adquieres el Espíritu. Y el Espíritu ya forma parte tuya. De manera que ya no solo somos cuerpo y alma, sino que somos cuerpo, alma y espíritu. De manera que seres tridimensionales. Tenemos un cuerpo que va a acabar. Tenemos un alma que está fundida, que está unida al Espíritu de Dios, y donde vaya el Espíritu de Dios va a estar. Y, según las distintas versiones teológicas, recibiremos un cuerpo de gloria en un momento determinado, un cuerpo glorioso como el que tiene Cristo ahora, un cuerpo inmortal, limpio, puro, como pudo ser Adán y Eva antes del pecado. Es decir, con un cuerpo donde no tenga enfermedad ni muerte. Eso es lo que nosotros creemos que es el destino del hombre. Eso es lo que nosotros decimos y pregonamos, que hoy no está de moda, que hoy lo que está de moda es otra cosa, es que te compres un coche híbrido, enchufable, te gastes tu dinero y que no importa que no puedas salir con él porque la Guardia Civil no te va a dejar salir, pero tú cómpratelo, ¿no? Eso es lo que... ¿Qué es el hombre para el mundo? Somos una fuente de ingresos. Es la economía lo único que importa. Consumidores. Somos consumidores y productores. Si producimos mucho y consumimos mucho. El otro día, dentro de todas las cosas que están diciendo los políticos en estos días, el presidente de la Junta de Andalucía, que, hombre, no es un hombre que a mí me guste mucho como político, pero dijo una cosa que está muy bien dicha. Lo dijo con una naturalidad y con unas palabras tan sencillas para que lo entendiera todo el mundo. No sé si os acordáis que dijo: mirad, cuando hacemos reclusión, es decir, cuando metemos a la gente en su casa, el virus baja y también baja la economía. Y cuando abrimos y damos libertad, como ha pasado este verano, pues el virus campa a su ancha y crece, y también la economía crece. Fijaros que hoy han dado una cifra que no se la esperaba ni el gobierno. Ha crecido España en el tercer trimestre el 17%. Una cosa que era inconcebible. Hemos crecido, todavía estamos a 8 puntos de conseguir como estábamos antes de la pandemia, por supuesto. Pero Dani, quiere decir que el mundo en el que nosotros vivimos, ¿creéis que está preocupado del cuerpo, alma y espíritu? No, estamos preocupados exclusivamente del cuerpo. Gimnasia, belleza, ropa para que el viejo parezca más joven, para que la chica que no es muy atractiva parezca más atractiva. Y todo eso a base de consumo. No entré y aquí también. Vale. Pues, como resumen,
y ahora hablamos un ratico al final todo, en resumen, podemos decir que el estatus del hombre, que viene a ser como lo que decía el pastor antes, el propósito del hombre, la semblanza, es decir, cómo podemos explicarnos a nosotros mismos lo que somos. El hombre es el ser más elevado de la creación. Punto 1. Semblanza del hombre. Nos consideramos el ser más elevado de la creación. El hombre o ser humano, en sus dos formas, varón y mujer, que inicialmente eran iguales en derechos y cometidos. Cuando el Señor... Fijaros una cosa muy curiosa que me acuerdo ahora. ¿Os acordáis cuando hablamos de la creación? ¿Qué decía el propio Dios al final de cada día de la creación? ¿Qué iba diciendo? A ver quién se acuerda. Creó la luz y dijo, la luz es... Ah, sí. Y era bueno. Era bueno. Bueno, al final de cada día de la creación, al final de cada día decía que era bueno, ¿verdad? ¿Sabéis cuándo, lo que dice cuando creó al hombre? Sí. Pues miradlo, es la única vez que dice no es bueno. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Me hace una galletita, dos. La única vez en Esté todo, solo, es verdad. en toda la creación, de todos los días de la creación, que el Señor, propio Dios, dice que está en Génesis 2:18, ¿no? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. La primera vez que emplea una palabra contraria y vio Dios que era bueno. Todo lo fue creando y todo era bueno. Creó los animales, creó las plantas. Pues bien, para que el hombre estuviera completo, le dio la ayuda idónea, le dio a su compañero, que era la mujer. Pero a partir de ahí dice, crecer, multiplicaos, sojuzgar la tierra, señorear la tierra, ¿no? Como decía, no dice, señorea la tierra tú, varón, y ella que te sirva. No. El orden es, la orden que dio de señorear la tierra fue a los dos. El cómo os organicéis, ya cosa pero el mandato es para ambos, porque era para la Bien, pues eso en cuanto a la semblanza. El propósito de Dios para el hombre fue creado para la gloria de Dios. Esa pregunta que hacíamos antes, ¿qué necesidad tenía Dios de crear a alguien libre, que podía ser liberado y que podía apartarse de su propósito? Pues leer Isaías 43. Isaías 43. ¿Qué dice? A todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. He creado para mi gloria. Es decir, el propósito de Dios con el hombre, bueno, el propósito de Dios para sí mismo al crear el hombre fue su gloria. A nosotros nos dio otro propósito, ¿no? Que es conseguir volver a estar como al principio, que decía, veían a Dios a diario y se movían, y Dios se movía por su creación en perfecta armonía poblada por el hombre. Pero el propósito del hombre para Dios es darle gloria. No podemos darle otra cosa a Dios, hermano. No podemos, ni dinero, ni grandes catedrales, ni una vela a San Agapito, ni cantándole cosas bonitas. Todo eso está muy bien. Decía, hay un predicador de Madrid muy famoso que está todo el día en internet, que dice, la iglesia, el pueblo de Dios, debía de ser un sitio donde los dones de su hijo se pusieran de manifiesto a diario, ¿no? Es decir, que el que sepa pintar, que pinte, el que sepa cantar, que cante, el que sepa llevar la economía, que lleve la economía. Él dice que la iglesia crecería y se haría mucho más rica si todos esos dones que tienen las personas que forman la iglesia afloraran allí, dentro de la iglesia. Y no, hacemos lo contrario. Somos muy buenos profesionales fuera de la iglesia, somos muy buenos
docentes fuera de la iglesia, somos muy buenos compañeros, amigos, muy simpáticos, tenemos mucho sentido del humor, pero luego llegamos a la iglesia y nos escaqueamos. Dicen así, nos reprimimos. No, no nos reprimimos, nos escaqueamos. Cuando nos piden algún favor, nos piden 5 minutos de nuestro tiempo al día, 10 minutos de nuestro tiempo al día, salimos huyendo, no queremos compromisos, no queremos obligaciones. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Yo lo digo con más mala uva, ¿no? Pero es así. El propósito de Dios para el hombre es que le demos gloria. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Pues haciendo crecer su iglesia y su reino. Y haciendo su voluntad. Bien. Tenemos una naturaleza moral, que es resultado de que somos hechos a su imagen y semejanza. Eclesiastés 7:29 y Génesis 2:17 otra vez. Es decir, que lo moral, otro día hablaremos, la semana que viene hablaremos de la moral y de la ética, que parece que son lo mismo, no son lo mismo. Pero nosotros tenemos una concepción moral que nos viene de Dios. Como decía el pastor antes, estamos caídos, somos pecadores, estamos en la carne aún, pero aún tenemos el recuerdo de su imagen, de su semejanza. Bien. Esto ya empieza a tocar el tema de la semana que viene, ¿no? La tentación, en la que aparece en Génesis 3:1 y en Apocalipsis 19:2, la tentación es atractiva desde muchos puntos de vista. ¿Cómo nos tienta el mal? ¿Cómo nos tienta el mundo? ¿Cómo nos tienta la carne? ¿Cómo nos tienta Satanás? Pues a través de cosas atractivas, que son buenas, ¿no? Pero que se pervierte, por ejemplo, lo físico, lo emocional, lo intelectual, todo eso que decía el pastor, que son reflejos de Dios, lo pervertimos debido a la tentación. ¿Y por qué es mala la tentación? Porque nos lleva a querer saber nosotros, lo que le dijo la serpiente a Eva, os prohíbe estas cosas porque si sabéis tanto como él, vais a ser como él. Y entonces queremos saber tanto como él. Yo sé lo que me conviene, vivo al margen de Dios. Esa es la tentación. Ese es el pecado original. El pecado original no es que Adán estuviera con Eva físicamente, como lo han hecho creer curas y monjas. Si Dios nos puso para eso, dijo crecer, multiplicaos y poblar la tierra. El tema no viene por ahí. El tema viene de que nosotros nos creemos que podemos saber lo que nos conviene mejor que nuestros creadores. Y nos apartamos de eso, ¿no? Y por último, cuando caemos en eso, porque se puede caer en eso 50 veces al día, ¿no? Tenemos consecuencias. Y cuando las consecuencias son globales, son para un país, son para una ciudad, son incluso para todo el mundo entero, pues llegamos a distintos puntos de vista de las consecuencias. Que no me voy a entretener en ese tema demasiado, pero todo lleva al concepto de desobediencia. Y ese concepto nos lleva al tema de la semana que viene, que es el pecado y los pecados. Yo me gustaría que distinguiéramos mucho entre el pecado y los pecados, como distinguimos muchas veces entre el mar y el agua. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. El mar es el pecado en el que vive la humanidad hasta que conoce al Señor. Y de vez en cuando nos arrastra el agua un poco a pecar y a hacer cosas que no deberíamos, y esos son los pecados. Así que con esa idea pues, acabamos hoy, aunque un momentico. ¿Me veis a mí? No. No me veis, ¿verdad? Tengo que dejar de compartir. Ahora. Bueno.
Pues la verdad es que, como decía, este es un tema tan extenso y tan profundo que a lo mejor esto se llama antropología. Antropología cristiana podría dar hasta 2 meses. Eso los que estudian teología en los seminarios, este tema, pues no creo yo que dure una tarde, dura mucho tiempo. Pero bueno, nos deja cuestiones, nos deja puntos de vista, nos deja interrogantes, ¿no? Para que sigamos estudiando y sigamos buscando. Y seguramente un día estaréis leyendo la Biblia, leeréis algo de, esto tiene que ver con aquello que hablamos aquella tarde. Eso es lo bueno. Que uno vaya construyendo, vaya aprendiendo cosas nuevas, vaya creciendo, ¿eh? Que no sea que hoy aprendemos uno y mañana ya se nos olvida, ¿no? Bueno, más cosas. Se nos queda un par de minutos. Venga, ya hemos empezado un poquillo más tarde, podemos terminar a las 8:05. Es que me gustaría escucharos a qué decir. A mí me llamó la atención la conclusión que llegaste de que el hombre tiene cuerpo y alma, y el cristiano cuerpo, alma y espíritu. Es la primera vez que lo escucho, aunque sí había escuchado que había 2 posturas, ¿no? Que el hombre tiene 2 partes o el hombre tiene 3 partes, pero el hombre en general, nunca había visto que el hombre como hombre natural y cristiano como hombre espiritual. Y bueno, nomás comentar que si alguna vez escuchan alguna predicación, alguna enseñanza que habla de que el espíritu del hombre, pues que hay esas posturas, ¿no? Que a veces el espíritu se intercambia con el término del alma. Claro, depende, es que la palabra alma, que sería, que viene del griego psique, ¿no? Sería todas aquellas funciones mentales. Por un lado sería, el alma sería como todas aquellas funciones mentales que realmente dependen del cuerpo también, ¿no? Las emociones, la inteligencia, la voluntad, como tú decías antes, las pasiones afirmativas y negativas, las positivas y las negativas. Pero también tiene una parte, el propio alma, si meterlo todavía en el espíritu, tiene una parte eterna, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto, pastor, ¿tu padre vive todavía? Vive, ¿no? Sí. ¿Y tu abuelo? No. De los abuelos que tenía, ¿a cuál querías más? Pues realmente no conocía a ninguno de los dos. Bueno, el tema, a mí me dijo una vez uno cenando en un chiringuito de la playa, que él no cree nada más que en lo que se puede tocar, medir y pesar, ¿no? Que lo del espíritu, el alma y Dios y todo eso son fantasmas que se han inventado unos hombres para dominar a otros. Y yo le dije, bueno, ¿quieres responderme a una pregunta? Sí. ¿Tu padre vive? Me dice, no, mi padre murió hace unos pocos años. Digo, ¿lo querías? Mucho, más que a nadie en el mundo. Se puede emplear la madre o el padre, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿y lo sigues queriendo todavía? Dice, claro. Digo, demuéstramelo. Pesa, eso se puede pedir, se puede medir, se puede tocar. No, ¿verdad? Y sin embargo es real. Lo tienen ahí, ¿no? Pues, entonces, esa parte del alma, donde están los sentimientos, las emociones, que no acaban, y no estamos dispuestos a admitir que acaben, aunque dice el poeta, polvo seremos, polvo enamorado, ¿no? Decía el poeta del siglo XVII. Si lo que uno siente por una persona que ama no se acaba aunque se muera esa persona, es porque hay algo de esa persona que no ha muerto. Y eso lo sabían los hombres primitivos. Cuando los hombres primitivos enterraban debajo de una piedra a su padre le ponían allí todas las cosas que había usado en su vida, la lanza, el cuchillo, la ropa, todo le ponían allí. ¿Por qué? Uno dice, hombre, pues para no acordarse más de él. No. Le ponían todo eso allí, y el ejemplo son los faraones, porque pensaban que iban a otra vida. Sí. Y le iba a hacer falta todo eso. Incluso le daban una moneda, le ponían una moneda para pagarle al que llevaba el barco, ¿no? El que le pasaba la moneda. Bueno, quiere decir que tenemos cuerpo, alma, donde está todo eso,
Y es cierto que hay, que incluso aunque uno sea ateo, está dispuesto a admitir que hay algo que no acaba con la muerte. Todo eso es enigma. Sí. Yo quisiera Ahora, compartir y Eclesiastés. el espíritu es que viene de la palabra soplo, neuma, Sí. es aquello que viene de fuera. Yo lo entiendo así, es posible que haya teólogos que no, pero eso es lo que creo yo que viene de parte de Dios, el soplo, el neuma, El viento, sí. esa parte viva y eterna, esa sí que es eterna, ¿no? Entonces, Sí. después de 2000 años de teología y de historia y demás, ha llegado a confundirse y decir que el hombre o es material, carnal, o es espiritual, claro. Pero eso no quiere decir que no tenga alma. El hombre carnal también tiene alma. Así es. Y a veces son unos desalmados, ¿no? Porque en el alma también están los malos. Yo quisiera... Cuando tú ves que los niños están pasando hambre y no se te conmueve el corazón, Claro. aunque no des ninguna limosna, no importa. Si no se te conmueve el corazón de ver a esa criatura durmiendo en el barro, bajo la lluvia, si eso no se te conmueve, es que era un desalmado, es que ya no tienes ni alma, no hay espíritu, no tienes ni alma, ¿no? Dime. Iba a leer Eclesiastés. Perdón, Mari, ibas a hablar, ¿no, Mari Carmen? Bueno, yo iba a compartir Eclesiastés 12:6, que dice, acuérdate de tu Creador antes que... Bueno, el 7, perdón, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, hablando del hombre, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio, ¿no? Entonces, ahí está hablando del espíritu que vuelve esa vida, que vuelve al Señor. ¿Dónde estaba eso? Es Eclesiastés 12, versículo 7. Es decir, Dios te da el espíritu, te lo da y vuelve a él. Hay un poema muy bonito me parece que es del infante don Juan Manuel del siglo XIV, que dice: dio el alma a quien se la dio, ¿no? Está hablando, se llama Copla por la muerte de su padre. Una de las obras líricas más importantes de la Edad Media, principio del Renacimiento. Dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que se armonía, y van los señoríos, ¿no? Es muy bonita. Y dice: murió mi padre rodeado de sus hijos, hermanos y criados. Dio el alma a quien se la dio. Y en ese caso está utilizando alma con concepto de espíritu, ¿no? Sí. Porque el alma, hombre, todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, efectivamente. La frente, el pelo, la calva, todo eso también viene de Dios. Luego el alma también viene de Dios. Lo que está claro es que aparte, lo que te hace discernir es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Hay muchas pruebas en la Biblia que dice que somos el templo del Espíritu Santo. Sí. Ese Espíritu, esa parte de Dios que vive en nosotros, es lo que yo llamo Espíritu. Es evidente que la palabra alma y espíritu se usan indistintamente muchas veces. Sí. Hay que saber siempre que hay una parte divina en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que recibimos justo cuando tú admites que Cristo es Dios y que eres tu Salvador. Punto. Ni tienes que caerte, ni tiene que venir un pastor de otro país a imponerte la mano y que te caiga rodando por el suelo. Todo eso puede ocurrir, pero no es por eso por lo que puedes recibir el Espíritu. Tú recibes el Espíritu en el momento que tú tienes a Jesús como tu Salvador, y aunque te bautices 6 meses después. Sí. Y hay otro comentario que iba a hacer, que una vez platicando con un hombre de aquí de Almería, él me dijo que era ateo practicante. Me llamó la atención su concepto. O sea, su concepto es que no solamente era ateo, sino que enseñaba a otros a ser ateos. Entonces él me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo: ¿tú qué eras antes de nacer? Y
realmente me estaba dando una clase de manejo y no podía responderle. Le respondí lo más sencillo, ¿no? Nada. Y él me dijo, bueno, pues cuando mueras serás nada. Era su filosofía, su pensamiento, su cosmovisión. Sí, pero eso es un razonamiento absurdo, Claro. porque parte, mira, un razonamiento lógico es un silogismo. Dice, si esto es verdad y esto también es verdad, y las dos cosas juntas me dan otra verdad, eso es un silogismo. Claro. 3 es menos que 5, pero 3 más 3 es mayor que 5, eso es un silogismo. Ujú. Pero tú no te puedes basar en algo que no sabes seguro, porque en el libro de Félix ya no he llegado, pero hay distintos puntos de vista sobre el alma. Sí, bueno, ¿El alma nace en el momento de la concepción? a eso iba. Cuando un óvulo de una mujer se queda fecundado por un espermatozoide del hombre, en ese momento nace el alma al mismo tiempo que nace el cuerpo, o el alma existía antes, como dicen los testigos de Jehová, no, los mormones. Los mormones dicen que las almas están todas viviendo por el cielo, sueltas, por ahí flotando, esperando que tengamos hijos. Por eso ellos se casan con muchas mujeres para tener muchos más hijos y liberar esa alma, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas no se pueden saber. Solo Dios te puede iluminar, la paz suficiente. Bueno, para que tú pienses. yo reflexionando sobre eso, luego leí en la Biblia el caso del rey, me parece que es el rey Josías, que fue profetizado 300 años antes de nacer. Y no solamente que vendría un rey que otra vez traería la palabra al pueblo, y fue precioso la obra que Dios hizo a través de este rey Josías, que tenía 8 años. Pero no solamente fue profetizado el rey y sus obras, su obra, sino que su nombre. El profeta dijo, vendrá un rey cuyo nombre será Josías, 300 años antes de nacer. Entonces eso nos da una respuesta. ¿Qué éramos antes de llegar a existir o de ser concebidos? Pues por lo menos estábamos en el pensamiento del Señor. El Señor está fuera del tiempo, de la esfera del tiempo. Y por eso yo decía, fuimos creados en Adán y Eva. Ahí de sus lomos salimos, dice la Biblia que los lomos de Abraham también salieron naciones. Entonces, es cierto que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero no solamente hacia el futuro, sino que tenemos una conciencia de que hemos estado presentes en el corazón de Dios. Él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Si no habíamos nacido. Porque Él en su pensamiento ya estaba. Los pensamientos de Dios tienen tanta realidad como los objetos que tocamos. Sí, Él llama las cosas que no son como si lo fuesen, dice en Romanos. Exactamente, exacto. Entonces, y también dice, mi pensamiento no es como los vuestros. Nosotros pensamos y hacer una cosa, se nos olvida y ya no la hacemos, pues esa cosa no existió nunca, Así es. ¿no? Pero a Dios no le pasa eso. Cuando Dios concibe algo, eso ya cobra realidad, cobra entidad. Y eso es porque Dios está en un presente continuo. Sí. No dice Dios, todos los verbos los conjuga en presente. Porque está, yo me lo imagino esto, y se lo he explicado a mi alumno algunas veces, como que Dios tiene delante de él, habéis visto una cinta de una película de cine, ¿no? Un film, ¿no? Tú puedes, desde fuera puedes ver el primer fotograma de la película y el último, ¿verdad? Puedes hacer así y lo estás viendo. Sin embargo, el que está en el primer fotograma no ve al que está en el segundo fotograma. No sabe quién va a entrar en la habitación. Pero Dios los ve todos a la vez porque está fuera del tiempo de la película. Sí. Así que hay cosas que no entiendo. Solo me puedo imaginar para que encaje en mi mente limitada y no me vuelva loco. Porque hay gente que se le va la olla, ¿no? Cuando empieza a pensar en la eternidad y todo. Lo que está claro es que antes de Adán y Eva no había ningún hombre. No había ningún hombre. No digo hombre, no digo ni varón ni mujer. Y a partir de ahí venimos todos. Además, he leído un libro, y ya con esto acabo, de matemáticas, que demuestra que todos tenemos que venir de una pareja, de una sola pareja. Porque esa es otra teoría. Adán y Eva eran un hombre y una mujer, o eran dos tribus, o eran dos grandes montones de gente.
¿no? Eso, y leí un libro que decía, mira, si tú coges a una persona, tú mismo, tienes dos padres, una madre, ¿cuántos abuelos tienes? 4, ¿no? Abuelos 4, 2 abuelos y 2 abuelas, vale. ¿Y cuántos bisabuelos? 8, ¿no? 8 apellidos más, 8 apellidos más. Bueno, conforme te va yendo para atrás, va multiplicando por 2, por 2, por 2, de manera que cuando se llega aproximadamente al siglo XV, por ahí, hace falta más gente de la que vivía en aquel momento en Europa. La población que se sabe que había en Europa eran tantos millones, 12 millones. Sin embargo, antepasados míos, si me voy contando para atrás, tenía que haber más de lo que había en ese momento. Pues imagínate, a partir de ese momento, cuando te vas yendo hacia atrás, ya tienes que repetir. Ya tienes que repetir abuelos y bisabuelos y antepasados. Y conforme te vas yendo hacia atrás, como se supone que la población pues se forma como un rombo, hace así y luego se va cerrando. Eso se demuestra matemáticamente con un número precioso, que eso no hace falta ser creyente, eso solo demuestra que al final tiene que haber una sola pareja. Y dices tú, oye, a ver si va a ser verdad lo que dice la Biblia. Como yo le dije a un médico los niños ahora tienen diabetes, tienen colesterol. Me encuentro en la escuela niños que tienen todo eso. ¿Cómo puede ser, doctor? Le dije, ¿no? Y dice, hombre, no, eso es que el genoma humano se van adhiriendo nuevos cadenas de genes, de los virus, sobre todo, que se van adaptando y van deteriorando el genoma humano. Por eso ahora, aunque parezca que vivimos años, no, en realidad vivimos menos años de promedio. Y digo yo, anda, doctor, a ver si va a ser verdad lo que dice la Biblia. Yo, que toda la picardía, ¿no? Dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Es que la Biblia habla de eso? Digo, claro, habla de eso, menos del tabaco, habla de todo. Dice que Matusalén vivió 900 años. Es un disparate. Eso es lo mismo que usted está diciendo ahora. Cuanto más atrás nos vayamos, más puro estaba el ADN humano. Cuando estuviera perfecto, no había muerte. Estaría. Entonces, si ahora nos morimos porque el ADN se está deteriorando, cuanto más para atrás vaya, así han montado los científicos una teoría. La teoría del Big Bang, esa tan famosa que hay ahora, la han montado porque las estrellas se están separando todas unas de otras. Ahora mismo el universo está en expansión. Si está en expansión es porque si tú te vas hacia atrás en la película, al final estaba todo en un puño. Pues lo mismo pasa con el genoma. Si el genoma humano, nuestros genes cada vez están más deteriorados, más envejecidos, más contaminados, pues cuanto más vaya, está más puro, ¿no? Eso es cierto, no, doctor. Cuando lleguemos al genoma perfecto, ahí tiene usted la no había muerto. Y se quedó el tío más blanco que la pared, más blanco que la bata que tenía, ¿no? Porque nadie le había hablado así. Con la autoridad, no a una autoridad científica, a una autoridad espiritual. Y eso, cuando tú hablas con autoridad espiritual, no para hacerte famoso, para que digan, oye, que necesito un Manolo, no. Cuando tú hablas queriendo atraer al reino de Dios a los que están ateos, no te para ni el lucero larva, ni un tren te para. ¿Por qué? Porque Dios te da la autoridad que te tiene que dar. Y el otro la percibe. Porque el otro también está hecho a imagen de Dios. Cuando nosotros éramos ateos, también Dios nos amaba. Bueno. Mire que ya no estoy yo para el doctor. Cuando estaba en la escuela me podía tirar hablando 4 horas, pero ahora no. Bueno. Yo había ahí llega el una anécdota. Cuando mi hija era pequeña, había una madre que su hijo le preguntaba que dónde estaba él cuando no había nacido.
Y su madre le decía que en la filita del cielo esperando a que su papá y su mamá nacieran y nacieran. Bueno, Entonces yo pienso desde eso, esto se llama... ahí está el alma. Y cuando nosotros Esa es, hablamos, el alma. es una teoría, el próximo día digo cómo se llama. Es una teoría que los musulmanes la admiten y algunos católicos y también algunos protestantes admiten la preexistencia del alma Esta es católica, esta más y que el alma, pero claro, si es eterna, pero claro, eso tiene un fallo. Esa teoría, desde mi punto de vista, tiene un error ideológico y es que no podemos decir que el alma es eterna para atrás, puesto que antes de Adán y Eva no había nadie, no había ningún ser humano. Entonces será eterna hacia adelante, pero hacia atrás nadie. No encaja, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que hay algo en la mente de Dios, sí estaba el que el hombre y la mujer fuéramos su gloria, sirviéramos para darle gloria a él. Y en el momento que estamos en su mente, pues ya existíamos.